es Cocina con Ciencia, un espacio virtual para preparar y desmenuzar tus alimentos. Hola, ¿qué tal? Pues buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Cocina con Ciencia. Y hoy, una vez más, queremos agradecer a Pohualizcali, la Escuela de Cine y Fotografía Comunitaria de Iztapalapa. Gracias por todo el espacio y por todo el trabajo y el apoyo que nos han brindado para que este podcast se pueda llevar a cabo. Hoy estamos de manteles largos también porque tenemos unos invitados súper especiales que nos van a hablar de unos temas que por ahí les habían estado llamando la atención a todos nuestros seguidores. Y esto lo preparamos con mucho cariño para todos ustedes en compañía de nuestros compañeros profesionales que, por favor, ¿se podrían presentar? Sí, claro. Pues primero, muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de poder estar con ustedes y pues que conozcan un poquito más de Citrus 21 Total. Yo soy José Luis Baltazar y soy gerente comercial de la marca Citrus 21. Yo soy su servidor Reyes Romero, soy ejecutivo comercial. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y bueno, el tema que vamos a tratar hoy es derivado de nuestro primer episodio, donde hablábamos de la importancia de desinfectar los alimentos a la hora de prepararlos. Y para eso tenemos unas preguntas que ustedes nos hicieron llegar, que aquí los compañeros especialistas en el área nos van a ayudar a descifrarla. La primera pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre desinfectar y sanitizar? Porque normalmente escuchamos esos dos conceptos y, por ejemplo, en un hospital esterilizan incluso, ¿no? Entonces, claro. ¿Cuál es la diferencia entre estos conceptos? Sí, claro. Mira, en el tema de sanitizar, lo único que hace un sanitizante es reducir la carga bacteriana. Normalmente esos productos se utilizan cuando andamos en calle y no tenemos acceso a agua o jabón. Entonces, utilizamos un sanitizante para reducir la carga bacteriana de una superficie. Y desinfectar es eliminar bacterias a un nivel seguro, es decir, al 99.9. Para poder hacer la función de desinfectar, primero tuvimos que haber realizado un proceso de lavado, enjuagado y por último el desinfectado. Ok, perfecto. Sí, creo que en pandemia hubo mucho ese tema, ¿no? Escuchábamos mucho sanitizar, desinfectar y realmente no conocíamos de dónde venía esto. Nuestro producto es un desinfectante. ¿Ok? Perfecto. Y otra pregunta, ¿qué pasa si no desinfecto los alimentos? ¿Todos los alimentos se tienen que desinfectar? Hablamos en tema de, sabemos que las frutas, las verduras, porque de hecho hasta por ahí hace muchos años, cuando yo era chiquecita, había un comercial que decía, lava y desinfecta frutas y verduras, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con las carnes? ¿Qué pasa, pues, el pollo, los mariscos? Sobre todo ahorita que viene temporada de Semana Santa, ¿no? Y que todo el mundo ahí queremos que nuestro caldito de camarón o el ceviche, por ejemplo, ¿qué pasa con este tipo de alimentos? Esa es una muy buena pregunta y es algo que todo mundo tenemos o nos preguntamos en algún momento, ¿no? Realmente, ¿cuál es la que debemos desinfectar? Y tiene que ver con la comida que comemos cruda, siempre se debe desinfectar, porque la cocida con la temperatura puede quitar todos estos microorganismos. Entonces, todos los productos que estén crudos debemos de lavarlos y desinfectarlos correctamente. O sea, incluso las carnes, por ejemplo. Sí, las carnes. También vi por ahí en internet gente que estaba lavando el pollo y muchos TikTokers empezaron a poner videos de si no, había un tema ahí medio controversial, pero no debemos de lavar el pollo porque podemos infectar o hacer una contaminación cruzada en toda nuestra cocina. Mucha gente no está acostumbrada a desinfectar las tarjas, a desinfectar todo el espacio que utilizan en casa. En restaurantes o industrias alimentarias sí lo hacen, es protocolo, pero en casa no. Entonces es muy importante que no lavemos el pollo, que desinfectemos todo lo que vamos a ingerir, frutas y verduras que se coman la cáscara, es súper importante. Y pues prácticamente es eso. Perfecto. ¿Podemos consumir o cuáles son las dosis aceptadas de desinfectante? O sea, por ejemplo, supongamos que yo consumo todo el tiempo mis verduritas o mis frutas. O sea, yo entiendo que los productos están diseñados en ciertas dosis y por eso ahí viene cómo lo tienes que diluir, cómo lo tienes que preparar para desinfectar tus alimentos, ¿no? Pero ¿qué pasa
cuando pues tienes toda una vida desinfectando alimentos y estás consumiendo de alguna manera ese producto. ¿Hay alguna repercusión a la salud? O incluso, si yo no sigo la dosis recomendada de la etiqueta, ¿qué es lo que podría pasar pues con mi salud como consumidor? Claro, hay muchos desinfectantes en el mercado. El de nosotros es un desinfectante cítrico, pero, ejemplo, una plata coloidal, un cloro, muchas veces vienen menos o más concentrados. Entonces es súper importante que leamos las etiquetas, que lo hagamos de manera correcta y que lo dejemos también el tiempo correcto, porque si no puede haber una intoxicación o hasta puede generar problemas a largo plazo. En el caso de la plata coloidal o el cloro, son desinfectantes que se deben de enjuagar siempre, porque son químicos a final de cuentas. Entonces, si no lo desinfectamos correctamente, nos puede generar una intoxicación. Una de las grandes ventajas de nuestro desinfectante cítrico es que no necesita enjuagarse. Es totalmente inocuo al ser humano. De hecho, tenemos algunas certificaciones como Kosher KMD, que está hecha solo para productos que se tienen que consumir, que se pueden consumir. Okay, entonces es importante que leamos las etiquetas, que enjuaguemos correctamente y, súper importante, que utilicemos agua potable. Porque, ¿qué pasa? Cuando lo desinfectamos con la misma agua de la llave, pues volvemos a contaminar los productos. Sí, incluso la desinfección, o sea, yo creo que sí es muy importante independientemente del productor o sí, de quién esté, la marca que consumas de desinfectante, siempre tienes que leer como la etiqueta para saber el modo de uso, ¿no? Porque no todos se usan igual porque depende de cómo estén hechos, ¿no? Entonces, sí es importante eso, pero sí es muy importante, creo yo, recalcar que para poder desinfectar un alimento, pues necesitas utilizar agua de garrafón, agua potable, agua que sea bebible, porque si tú quieres desinfectar con agua de la llave, bueno, pues no. No tiene sentido. Yo creo que la dosis que le pones no te va a alcanzar para poder desinfectar tanto el agua como el alimento, ¿no? Entonces, yo no estaba muy consciente o no sabía que había algunos desinfectantes que deberíamos de enjuagar. No sabía que esos se enjuagaban. Por ejemplo, no puedo decir la marca, no la quiero decir tampoco, pero es como uno de los más comunes creo que tenemos en nuestras casas, que es pero yodo. Creo que hablas de la plata coloidal. Ah, ok. A lo mejor que sí. es muy conocido. Entonces, ese se debe de Ese siempre se debe enjuagar. De enjuagar. Sí, de hecho, hace poco vi en internet a una persona que estuvo consumiendo este químico por un uso prolongado y se puso de color azul. Fue un caso ahí medio sonado, sí, no lo utilizó correctamente, porque antes de que fuera un desinfectante lo utilizaban para otras cosas. Entonces él tenía problema de acné, empezó a consumir este producto, echárselo en la cara y se puso azul. Eso no hubo vuelta atrás, pero sí se dejó de contar este tipo de cosas porque pues no es muy común que la gente, o no sabe por qué. De pronto están intoxicados y pueden decir, no, pues es que comí en la calle, seguramente es eso. Pero no, probablemente cuando te enfermaste en casa de tu tía, pues puede ser que uno no dosificó correctamente, no leyó la etiqueta y utilizan mucho algo que en la industria decimos chorrímetro. De pronto agarra y, ¿de qué color está? Yo creo que ya. Lo ponemos. Para que amarre, ¿no? O sea, para que amarre. Dice 20 gotas, yo le pongo 40 para que amarre. Porque está medio sucio, ¿no? Sí. Suben la dosis, no desinfectan y después lo consumen así. Entonces de pronto hasta te sabe un poquito porque además tiene sabor ese tipo de productos. Esa es una gran ventaja de Citrus 21 Total. No tiene olor, no tiene color y no te cambia la textura de los alimentos. Y algo súper importante es que antes de realizar una desinfección hay que realizar un proceso de lavado. Eso es muy importante. Muchas veces es muy fácil simplemente aplicar un desinfectante cuando estamos en casa sin meterlo a un proceso de lavado. Sí. Citrus tiene también la ventaja de que se puede utilizar de manera directa en el alimento y consumirlo. Esto nos sirve mucho cuando andamos fuera de casa, ¿no? Desinfectar una manzana, algún tipo de alimento. Nos permite poderlo desinfectar y consumirlo. Pero en casa es importante realizar un proceso de lavado, enjuagado y por último la desinfección. Sí, claro. Sí, también eso sí es súper importante lavarlo, ¿no? Porque de repente es como de,
ya quedó, ¿no? O sea, Exacto. y ya Dios dirá. Sí, Exactamente. justo de eso hemos tenido algunos temas porque no me acuerdo qué empresa nos habló hace poco y nos comentó que no habían pasado una prueba de desinfección porque se utilizaron citrus y no funcionó, pero no lavaban. Entonces llegaba, cuando fuimos a ver qué era lo que pasaba, la tarja estaba llena de tierra, estaba llena de contaminación física, que obviamente, aunque sea un desinfectante, pues si Sí, te no, comes la tampoco hace tierra, milagros, ¿no? no funciona, ¿no? Entonces es importante mucho lo que dice Reyes, lavar y después desinfectar. Siempre recordar paso 1 y paso 2. Sí, bueno, perfecto. Pues muchas gracias. Qué bueno, sigamos. Ay, ahora viene. ¿Qué pasa si agregamos, pero va de la mano, ¿no? Si agregamos más del desinfectante recomendado, pues bueno, puede suceder esto que nos intoxiquemos, que generemos algún problema en hígado, riñones, porque finalmente son los que filtran y metabolizan y procesan todo aquello que consumimos, claro. ¿no? Entonces, sí es súper importante, por favor, señoras, señores, chavorrucos, adultos independientes con gustos muy dementes, por favor, es súper importante que lean las dosis. Sí. Y que si ahí dice que en 1 litro son 5 gotitas, pónganle en verdad 5 gotitas. O sea, no es necesario. Eso se diseñó para que se utilice de esa manera, pero recuerden que previamente lo tienen que lavar. Entonces, no por echarle más van a desinfectar más rápido, ni con más power, ni nada por el estilo. O sea, simplemente lo que es y ya, ¿no? Siguiendo como esos protocolos y así cuidan su salud, su cuerpo y todo, ¿no? Y algo muy relevante también es que si utilizan más, pues va a salir toda quemada su lechuga, porque luego se Sí. oxida y siempre que vemos esos bordes como quemados, como cafés, muchas veces porque pasó más del tiempo que debía o pues la dosis fue demasiada. Fue demasiado, exactamente. Y bueno, aquí viene una pregunta un poco controversial, creo yo, porque igual mucha gente nos va a odiar, nos va a tirar hate después de esto, porque em, normalmente, o yo he escuchado, he visto incluso, gente que utiliza el vinagre o la vinagre, limón, bicarbonato, sal, pero de las cosas más lamentables y más peligrosas que he visto es que utilizan el cloro para desinfectar. Pero el cloro, bueno, entendamos también que el cloro comercial que nosotros utilizábamos para desinfectar en nuestras casas y todo, se llama hipoclorito de sodio y viene diluido, no es así cloro como tal el compuesto químico, ¿no? Sino ya es, bueno, más bien el elemento químico, sino es un compuesto llamado hipoclorito de sodio. Y ese pues hace bastante daño. O sea, en primera, ¿qué tanto realmente puedo yo desinfectar un alimento? Si le pongo vinagre, si le pongo limón o sal o bicarbonato, o peor cloro, ¿no? ¿Qué tanto realmente se desinfecta? Y la otra, ¿qué repercusión a la salud puede tener utilizar ese tipo pues, de compuestos, ¿no? Ok, sí, en la primera pregunta definitivamente el vinagre no es un desinfectante, entonces no le hace nada. Hace poco vi un video acerca de esto, hicieron estudios, bueno, más bien se fijaron mucho en recetas secretas que se sacaban las abuelitas de cómo desinfectar, que además hacían unos entre menjurje y pócimas ahí medio raras, porque no, es con 2 gotitas de limón y sal y entonces la revuelves y todo esto. Y esta persona se encargó de hacer todas estas pruebas y hacer realmente la demostración. Y no, creo que en el caso del vinagre logró bajar un poquito porque es ácido, entonces logró disminuir un poquito, pero al final es exactamente lo mismo que si no lo desinfectas. Entonces es muy importante que utilizamos los desinfectantes que son aptos para alimentos, porque también hay otros desinfectantes que son para otras superficies, pero no por eso sí te va a desinfectar, pero no por eso te lo puedes comer. Sí, por ejemplo, a ver, suponiendo, híjole, no tenía desinfectante para alimentos, pero pues ahí agarré mi limpiador de pisos, ¿no? Porque dice que desinfecta, ¿no? Además, pues te hace jabón. Porque también, no sé por qué en la mente de la gente, creo que es algo que ha pasado que en algún momento, perdóname industria, pero creo que la industria nos ha enseñado o nos ha como metido en la cabeza, es como que si hace jabón o suficiente o demasiada jabonadura, entonces sí limpia. Si algo no hace jabón, entonces no está limpiando. Y no es así realmente, o sea, 100%. no siempre es así. Entonces,
supongamos a mí se me acabó el desinfectante, entonces agarro y le echo un chorrito de mi limpiapisos, ¿no? Y pues aparte de que desinfecta, porque ahí dice que desinfecta, ¿no? Sí. Pues hace jabón, entonces doblemente protección. O sea, esto... Nunca, nunca, nunca. Solo por favor utilicen los que sí están hechos para alimentos, sigan las instrucciones e importante, si no es Citrus 21, enjuáguenlo muy bien con agua que sea para consumir, para consumo humano. Entonces, bueno... Otra pregunta. Y en el tema del cloro, Ajá. el cloro se ha utilizado durante mucho tiempo para hacer desinfección. ¿Cuál es el problema que ha existido? Que la gente no controla las cantidades de cloro, ¿no? Echamos una tapita, media tapita, una Un chorrito. cucharadita, ¿no? Exacto. Y a veces sobrepasamos las dosis adecuadas. También es importante mencionar que en el tema de desinfección, bueno, para poder hacer una desinfección necesitamos también tiempo de contacto. Entonces, si utilizamos cloro, debe ser cantidades muy precisas y hacer un enjuague adecuado. Y también cuidar el tiempo de contacto porque el cloro es un producto muy agresivo con el alimento. Entonces puede oxidar o de repente nos vamos a notar en el caso de la lechuga que se pone blandita, ¿no? Entonces ya no tiene la consistencia que nosotros queremos, entonces nos empieza a descomponer el alimento. Y aparte utilizar cloro en exceso puede ser muy dañino para la salud. Entonces, lo ideal es, si voy a utilizar cloro, que sea cantidades muy, muy, muy pequeñas y darle un tiempo de contacto, ¿no? Igual que no es una constante, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita me quedé y pues tengo cloro y bueno, o sea, ni modo. Idealmente no lo hagan, justo por lo que dice Reyes. Y algo muy importante es que justo comentaste que los cloros vienen con diferentes concentraciones. ¿Qué pasa con el cloro? También hay personas que compran un cloro y les dura 6 meses. El cloro se va degradando. Eso significa que va disminuyendo su habilidad de desinfectar. Entonces, en industria, luego en algunos lugares pueden tener estas tiras reactivas que pueden ver que sí está desinfectando. En casa no tenemos esto. Entonces, lo mejor es utilizar los otros desinfectantes, porque uno puede que no te desinfecte, puede que te intoxique y no lo estás dosificando correctamente. Sí, yo creo que esa parte de las dosis y los tiempos es algo súper importante, incluso aunque fuera un desinfectante diseñado específicamente para alimentos, pues nada más déjalo el tiempo recomendado, ¿no? Claro. Justo eso platicábamos en el podcast anterior, en donde nos contaron por ahí una historia, por ahí está la personita que nos contó una historia, en donde, bueno, un familiar, hicieron una comida familiar, etcétera, y desinfectaron la lechuga, pero con cloro, ¿no? Y o sea, la dosis como que fue muy elevada porque incluso olía la lechuga a cloro, incluso se despintó la lechuga, incluso estaba así ya como súper aguadita, ¿no? Y pues sí, o sea, fue como de que dejé la lechuga ahí y pues me fui, me puse a hacer las cosas, barrí, trapeé y hasta después, pero no hubo un enjuague posterior. O sea, es como tipo, la escurres y a los tacos, ¿no? Entonces... Esta persona, pues obviamente ella dijo, no, yo no voy a comer lechuga, ¿no? Discúlpenme. Yo honestamente cuando dudo de la procedencia de la lechuga, o sea, no sé si la desinfectaron para empezar o si la desinfectaron bien. Entonces, como dudo de eso, yo luego, la verdad, prefiero no comérmela y Igual. así de, es que no me gusta la lechuga, discúlpeme, pero no, luego no es por eso, ¿no? Sí, igual. O sí, ciertos alimentos que yo digo, hijo, es que ese no me gusta, o ahorita no, muchas veces ya estoy llenecita, ¿no? Pero eso lo hago a propósito porque desconfío, la verdad, de ese tipo de cosas. Pero sí nos comentaba esta historia, ¿no? De que, o sea, qué nivel de que la lechuga ya huele a Se cloro. impregnó el Ajá, aroma y entonces, todo. como sea, tú dices, bueno, me lo comió y ya, ¿no? Pero si eso es como el uso o la costumbre que se tiene o que tiene la persona que estaba preparando la lechuga, pues, no sé, al cabo de algunos años seguramente en algún momento va a tener algún problema en algún órgano, principalmente claro. hígado, riñones, y al rato va a decir, ¿por qué? No, es que Exactamente. y luego aparte la gente, discúlpeme gente, pero ustedes lo hacen, porque tienen la puntada de decir, es que son esos los químicos, ¿no? O le ponen tanto químico al alimento que ustedes nos envenenan, ¿no? Pero señores, o sea, ¿quiénes están echándole cloro a la comida? O sea,
también, Totalmente de acuerdo. o sea, también, o sea, hay que ser responsable cada quien de las cosas que hacemos, ¿no? Porque si hay gente que no, es que ustedes, pues bueno, espérense, pues sí, yo estudié ingeniería, pero sí soy ingeniera en alimentos, pero yo por eso pongo dosis, ya que ustedes quieran rebasar esas dosis, ya es decisión personal, ¿no? Claro. Entonces, 100% de igual, acuerdo. así como ahorita el etiquetado de alimentos, ¿no? Es que es un exceso de sodio, es que tiene exceso de grasa. Pues sí, señora, pero yo por eso le estoy diciendo, señora o señor, no se me ofendan las señoras, ¿no? Por eso les estoy diciendo que lo deben de consumir, no sé, 5 gomitas, por eso ahí viene la bolsita y ustedes hasta compran 2 o 3 o el Maxi y el Jumbo para acabárselo. O sea, como decían, el otro día fui a visitar una planta de producción y decían, o sea, esto no es lo que engorda es uno. Pero ¿de qué depende de que engordes? Las dosis que consumes Claro. y que no haces ejercicio, ¿no? Entonces, en este caso es igual. ¿De qué va a depender que nos enfermamos? De la dosis que agreguemos de desinfectante, el tiempo que lo estemos dejando en desinfección y después que no sigamos el protocolo adecuado, ¿no? Como un enjuague después cuando es necesario, ¿no? Entonces, gente, por favor, estos tips, porque después no acepto reclamos de que son químicos y que no sé qué. Sí, el tema es mucho eso, huelen muy fuerte y saben también el cloro y la plata coloidal sí te sabe, por eso Pero es bien, fíjate bien que importante. yo siento que hay gente que o sea, lo usa tan comúnmente que se acostumbra Seguramente. y ya no lo percibe. Uno, porque es payasito a lo mejor, ¿no? Pero yo siento que la gente es como de, ay, no huele, ay, exageras y todo así de, no, o sea, bueno, ¿no? Cada quien, ¿no? No, y aparte hay gente que no está acostumbrada a enjuagar, ¿no? Sino simplemente sumerge y de así como lo sumerge, lo saca y lo consume. Entonces no está acostumbrada realmente a hacer otro enjuague y quitar todo ese exceso químico. Sí, y además, pues si todavía le echaste el chorrote ahí que ni contaste las gotitas, ¿no? Le aventaste un chorro Exactamente. y luego no enjuagas, ¿no? Entonces, Justo. gente, por eso lean las etiquetas, no sean mala onda. Por ejemplo, nosotros en nuestra casa, de forma cotidiana, yo sé que como decías en la industria, en algunos otros lados, pues es parte del protocolo, ¿no? Pero nosotros en nuestra casa, ¿será necesario o no, por ejemplo, desinfectar nuestros utensilios a la hora de cocinar? Yo personalmente sí lo hago, porque sobre todo me gusta hacer repostería, entonces yo creo que también por la formación que traigo, pues me da la ansiedad, ¿no? Entonces, de hecho yo hasta para hacer el quehacer es como tipo desinfecto y la mesa y todo, digo, pero es un tema como personal porque, te digo, la formación a lo mejor que tengo, pero generalmente en nuestras casas sí es como necesario, o sí consideran ustedes que podría ayudar más a evitar como problemas gastrointestinales si desinfectáramos nuestros utensilios de cocina. Es súper importante que sí lo desinfectemos. Hay lugares específicos donde albergan más microorganismos. Uno súper importante es la esponja de trastes. Esta mucha gente las tiene muchísimo tiempo y lo que no saben es que van como contaminando todas las cosas que lavan. Muchas veces esta aroma que le dicen shoquía son bacterias. Entonces es muy importante, uno, desinfectar la esponja, otro también que vi que también tiene mucho son la tabla para cortar. Vamos generando como dañando poco a poco la superficie y se van quedando ahí ciertos microorganismos. Entonces es muy importante que sí desinfectemos todo lo que tenga contacto directo con los alimentos. ¿Okay? Nosotros justo por eso sacamos una versión que es aspersor y es para todo lo que no podemos sumergir, puedes asperjar. Entonces todo lo que son tablas, cubiertos, vasos, la esponja la puedes dejar sumergida o incluso hay métodos de desinfección con calor, que es en el microondas. Vienen un par de videos que puedes desinfectar la esponja, si la de húmeda la metes al microondas por 2 minutos. Igual no estoy tan seguro del tiempo, pero creo que eran 2 minutos. Y también funciona para desinfectar. Pero es muy importante que desinfectemos esponjas y todo lo que vaya directo a los alimentos. Sí, de las esponjas sí yo también lo creo porque, digo, simplemente, incluso la contaminación cruzada, ¿no? Tú lavas uno de tus trastes, ¿no? Porque por ahí hiciste algo con chile guajillo, ¿no? Y tú lavas acá y después te pasas a lavar el plato, pero tienen todos los restos de tu chile guajillo.
¿no? Justo, es porque lo vemos. Exacto, Lo que pero no lo que vemos. no vemos, o sea, si lo que vemos Exactamente. está ahí y lo que no vemos, ¿no? Y sí, yo he visto que mucha gente, yo ya no, debo de confesar que ya no, antes lo hacía, pero yo creo que por costumbre, porque eso aprendes y se hereda, ¿no? En la familia, etcétera. Entonces yo me acuerdo que yo, es tipo, tienes ahí tu tope. Ah, ay, ay, no sé si se podía decir, pero Tu tienes ahí contenedor. tu contenedor, ¿no? Reutilizable de otro producto, Claro. ¿no? Y lo que haces es agua, jabón, ahí preparas tu mezcla y luego ahí dejas el zacate, Claro. ¿no? Y lo dejas ahí como súper nadando y acá de vacaciones, ¿no? En tu jabón. Ujú. Y pues ese jabón empieza justo a tener un proceso de fermentación, me imagino, que por eso incluso llega ese olor que comentas que lo conocemos como choquía, ¿no? Y algo también que es un error muy común, ese mismo contenedor, en vez de cuando se termina, lavarlo bien y desinfectarlo, así como está, pones más jabón Más y agua. más agua, más jabón y más agua, más jabón y más. Y ese contenedor está tremendamente contaminado, entonces después imagínate que dejas la esponja húmeda o mojada ahí y obviamente empeora todo Sí, esto. sí se va generando. O sea, es una cadena, ¿no? Que nunca deja de trabajar y de generarse microorganismos ahí. Yo ahora lo que hice es que adquirí dos contenedores diferentes y entonces en el contenedor preparo el jabón con agüita, ¿no? Porque pues como mexicano siempre a rendir todo, ¿no? Que Claro, a rendirlo. claro, claro. Entonces, justo tiene un despachador y entonces ya nada más le pongo el despachador al traste y ya sobres. Y lo que sí hago ya después es enjuagar el zacate, enjuagarlo con jabón, o sea, como que si lo tallara él mismo. Y lo que he notado es que si lo dejo en una superficie o si lo dejo cerca de la ventana donde le dé el sol, se seca. Claro. Y entonces ya no aparecen estos olores, es más difícil que se generen microorganismos o que se sigan desarrollando más. Porque si los dejamos de repente en alguna canastilla o en un lado donde no hay mucho aire, mucho sol, se queda húmedo el trapo. Aunque lo enjuagaras, aunque lo que sea, se queda húmedo. Y eso hace que genere un olor apestoso ahí como a tierrita, que no Sí. es específicamente el choquillo, pero también genera aromas desagradables y supongo que pues otro Eso tipo es de bacteria. microorganismos, Sí, ¿no? claro. Sus bacterias, porque esas van ahí, pero de a gratis, ¿no? Exactamente. Sí. Por ejemplo, entonces ya quedamos en que tenemos o se sugiere pues que de vez en cuando desinfectemos nuestros utensilios y yo creo que particularmente los de madera, ¿no? Porque al ser fibras naturales, pues los microorganismos de ahí se alimentan y bueno. Sí, mira, ahí es importante que cada que cocines hay que desinfectar cuchillos, las tablas. Es importante hacer la desinfección de tablas porque muchas veces tenemos la mala práctica de utilizar una tabla para picar pescado, picar carne y ahí mismo picar verdura, ¿no? Lo ideal es tener ya tablas muy específicas para cada uso, ¿no? Y sobre todo el tema de cuchillos. Entonces es importante que terminando de utilizar es lavar, enjuagar y hacer una desinfección de los mismos, ¿no? Las mesitas donde luego picamos, ¿no? Las mesas de trabajo. De igual manera hay que hacer desinfección de todas esas áreas. Sí, sobre todo, bueno, yo era lo que comentaba con los chicos, les decía, bueno, o sea, si puedes tener un cuchillo, digamos, como para vegetales, ¿no? Uno para carnes y eso, pues, qué perfecto, ¿no? Sería el ideal. Pero también vayamos a un mundo más real, ¿no? Bajémonos Una donde, casa, sí. ajá, o sea, donde uno tienes acá el cuchillero y lo abres y, ay, ¿cuál quieres, no? O sea, tienes uno o dos cuchillos máximo para todo, ¿no? Y Exactamente. para aparte cocinar para una familia de 5 o 6 personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es más recomendable incluso desinfectarlos, ¿no? Sobre todo, Por supuesto. particularmente. Cuando tienes un cuchillo para cada cosa, bueno, como sea, si siempre lo usas para lo mismo, no pasa nada mientras lo laves bien, ¿no? Pero si no, también desinfectas, porque aparte de todo, yo he notado que hay gente que está picando la cebolla así tal cual, ¿no? Y de repente nada más le hace así al cuchillo o con una servilleta o con el nuevo. trapo, con el trapo con el que Con limpian, el que trapo está igual de pestocio. Sí, cochino. sí, 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 sí. No, y con eso agarran y miren, ya varios por ahí están así de jajaja, así soy. Y entonces lo que hacen es lo limpian con el trapo lleno de bacterias, ¿no? Y entonces picamos la carne. Entonces el pescado, además de todo, que es de las cosas que son más perecederas, ¿no? Entonces Sí. es como de,
no, gente, aunque sea con jaboncito y agua en ese Hay que momento, lavar. si lo vas a volver a usar para otro Por alimento. supuesto. O a lo mejor el tema de que están haciendo un alambre y entonces parten el pollo y en la misma tabla luego empiezan a partir la verdura y si no te acabaste la verdura la meten así luego al refrigerador y ya es una contaminación cruzada pero horrible. Entonces es muy importante eso, ¿no? Siempre desinfectarlos, como dice Reyes, después de cada uso. Siempre, siempre, siempre. Y idealmente lo de los cubiertos, ¿no? Lo que dices, eso sería el mundo El ideal, ideal. pero sabemos que no va a pasar. Mejor sí desinfecten. Sí, mejor desinfecten y si no, pues ahí vayan echándole al cochinito de a poquito para que vayan comprando como más cuchillos cuchillos. y pues destínenlos, ¿no? Aparte tengo entendido, o sea, no soy como experta en esa área, pero pues sí hay como cuchillos que están diseñados para ciertas cosas, ¿no? Claro. A mí, por claro. ejemplo, a mí la verdad, amigos, perdónenme, pero a mí sí me choca que si voy a partir un pan, un pastel o algo, me den un cuchillo plano. No, señores, para eso se usan los cuchillos de sierra. Sí, que dice Perdón, que... pero es que se desborona el pan, no corta, no para, necesitamos los de Sí. sierra. Entonces, Sí. gente, hasta los cuchillos para eso están diseñados, no todos son planos, no todos son chiquitos o son más anchos, o sea, tienen un porqué esos diseños, ¿no? Para el manejo adecuado de los alimentos, ¿no? Entonces también, además de que los deben de desinfectar, deben de usarlos correctamente, porque luego De está acuerdo. la Sí, completo. verdura y toda mascada y toda bien mal picada, ¿no? Entonces... Y afilarlos. Ah, los sí, cuchillos, ¿no? también, Porque también luego te pasan uno que además no es de sierra y y no corta. aplastas todo el jitomate. ¿Y tú qué pasó? Sí, por favor, digo, no es que uno ande vivoreando, pero luego vas a alguna casa de un amigo y todo y así de quedas así de, no, pues mejor lo muerdo yo porque no cortan tus cuchillos. Entonces también, gente, no sean así, digo, hay unas piedritas, hay unos dispositivos ahorita que son súper chiquitos, súper cómodos, tú pones ahí tu cuchillito, le haces así y te va ayudando a sacar el filo. Entonces, Sí. amigos, formas de solucionar hay muchas. Mire, mi abuelita tenía unas piedras, bueno, tiene todavía en su casa, unas piedrototas. Y me acuerdo que cuando sus cuchillos ya no tenían tanto filo, iba y le sacaba filo en las piedras. Entonces, Ha de ser muy experta, ¿no? Porque no ha de ser nada sencillo con las piedras. Digo, al final, lo que dices, ya hay aparatos que son súper fácil, pero... sí, no, mi abuelita piedras se está- salía y en la piedra le hacía así y ya, vámonos y a cortar. Entonces sí, también, luego da coraje eso, amigos, ya los que ya de plano si no, y los van a sacar, ya tírenlos porque si me invitan a su casa yo me voy a enojar mucho. Pero bueno, ahora, tenemos, bueno, aparte de los alimentos, los utensilios, tenemos en la cocina, digo, en nuestra cocina común, ¿no? No estamos hablando acá de la superindustria, no. Claro. En nuestra casa, pues tenemos utensilios, tenemos alimentos, tenemos los famosos trapos, que los usamos, pero sí, para todo, ¿no? Entonces, ¿habría o hay diferentes tipos de desinfectantes para cada uno de estos elementos? ¿O podríamos utilizar algún desinfectante que digamos que sea genérico y que nos funcione tanto para los trapos como para los utensilios como para los alimentos? ¿O sí tendríamos, digo, porque ya sería mucho, ¿no? Que Claro. ya como ama de casa, o sea, o tengo desinfectante de pisos, o tengo desinfectante de esto, o desinfecto al perro, o sea, no se puede, ¿no? A veces. Entonces, Sí. ahí cómo podríamos también cuidar como esta parte de los trapos, los utensilios, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de desinfectantes, ¿no? Y por ejemplo, lo que decías en industria, sí se utiliza uno específico para cada cosa. En este caso, nosotros justo como que es la idea de Citrus 21 Total, hacer un desinfectante es específico para frutas y verduras, para alimentos más bien. En algunas empresas lo que utilizan es como también para ampliar el tiempo en aquel de pescados o ciertas cosas, pero que lo puedas utilizar para todo, ¿no? Puede funcionar para todo lo que tenga alimentos y además para desinfectar otras cosas. A lo mejor si ya te vas a desinfectar el piso, pues no es necesario que utilices este tipo de desinfectantes, pero puedes utilizar un cloro para desinfectar los pisos, como multiusos,
desinfectante, para no decir marcas, Sí. y también te puede Para no decir funcionar lo que para... todos estamos pensando. Exactamente, sí, ya me lo tenía en la punta de la lengua. Pero para todo lo de cocina sí se puede utilizar este desinfectante. De hecho, una de las ventajas es que nosotros sacamos dos versiones. Una que es la que todo el mundo conoce, que es el concentrado, se diluye en agua. Y el otro que está listo para utilizar. Todo lo que son tablas, esponjas, todo eso, todas las superficies de las mesas, no tiene aroma. Entonces es muy bueno porque a lo mejor, y quieres desinfectar la mesa de tu casa, y si le pones cloro, va a acabar oliendo. Sí, huele. Entonces es importante que utilicemos productos que van directo a los alimentos con este tipo de desinfectantes. Y si es para el piso, puedes utilizar otros. Realmente tiene mucho que ver el proceso que utilizas. Entonces, este producto es más sencillo de utilizar en todos lados. De hecho, antes se llamaba solo Citrus 21 y le agregamos el Citrus 21 Total porque tiene muchas más funciones. Si tú ves alguno de estos envases, pues enfrente dice para todo lo que lo puedes utilizar. Y pues es solo algunos de los usos que puedes darle, teniendo en cuenta que pues, es un desinfectante. Entonces, lo importante pues sí sería poder utilizar o desinfectar en nuestros hogares la mayor parte del tiempo, incluso los trapos, ¿no? Porque muchas veces no pasa de que los lavamos y a veces ni siquiera es como, lo ideal es tenderlos y al sol, nosotros que estamos bendecidos con el sol, ¿no? Porque Canadá ahorita está inundado en la oscuridad y en las penumbras, entonces nosotros tenemos esa ventaja, ¿no? Y esa bendición de tener el señor sol, ¿no? Claro. Y entonces los trapos, pues digo, no nada más es como tipo ahí en el fregadero, ¿no? Le haces así y ya, lo extiendes sobre tu tarja para demostrar que has terminado, ¿no? La batalla, que la ganaste. Sí. Ya, gané mi batalla, Listo, mi bandera. es que lo Y cuelgan el ya trapo así quedó. todo De acuerdo, querido, de ¿no? acuerdo. De todos modos. Sí, es súper importante que sí desinfectemos los trapos. De hecho, el tercero que te iba a decir es tablas, esponjas y trapos. Ahí es donde tiene la mayoría de los microorganismos y tendemos mucho a utilizar el mismo trapo para todo. Sí. No sé, eso no se debe hacer nunca. Si vas a utilizar un trapo para eso, procura que sea solo para eso, que lo laves, que lo desinfectes diario y justo que lo dejes secar. Si no se apesta, es más fácil que se generen microorganismos y que huela horrible, porque al final siempre tenemos eso, ¿no? Como que dijimos, huele como a trapo sucio, que es el trapo apestado, justamente, y también la mayoría de los trapos son blancos, entonces también lo puedes blanquear para que quedes más tranquilo. Yo siempre uso trapos de figuritas y coloritos, no me gustan así. Mi cocina es como de muchos colores, ¿no? Entonces, Ok. hasta mis cubiertos son de colores, todos de Pero eso es colores. súper buena idea, porque al final puedes saber cómo, a ver, el trapo azul, vamos a utilizarlo para esto, Sí, el trapo justo. rojo lo utilizamos para eso, y eso puede funcionar muy bien. Normalmente en algunas casas que todos son blancos, pues... Sí, no sabes cuál es. ¿Era el- este o era este? El blanco más gris o el blanco más blanco, ¿no? Exactamente, sí. Sí pasa. Yo, eso sí, mi señora interna, ¿no? Ansiosa. Sí, lo que tengo son como tipo jergas. Es que ya no utilizo tanto eso. Ok. Pero sí tengo como la escoba para barrer adentro, la escoba para Sí, barrer es lo afuera, ideal. la escoba para barrerle a los perros, ¿no? El recogedor para los perros y el recogedor como para mi casa, ¿no? Las cosas que son de la casa. Y en ese tema de los trapos, la verdad sí yo soy como muy quisquillosa en ese sentido. Y sí tengo un trapo que es con el que seco la tarja cuando ves que terminas de lavar trastes se salpica. Ese es exclusivo ahí, señora tarja, aquí está tu trapo, ¿no? Y en la estufa tengo el que es para secar las manos, ¿no? Y colgado en la tarja tengo el que es para limpiar la mesa, ¿no? Sí, en mi cocina la verdad hay como 4 trapos, pero yo ya sé, y entonces de hecho ya mi familia ya luego sabe, o amigos y todo, y entran y, Zac, ¿con cuál me puedo lavar las manos? ¿O con cuál me lo puedo secar? Sí. Y yo, ese es para secarse manos, ese es para esto, ¿no? Entonces, sí, porque la verdad soy muy quisquillosa en ese sentido, porque sé justamente, pues, de este tema, ¿no? Igual iba a haber gente que va a decir, ay, no manches, una jerga para todo y como No, salga, pues al ¿no? final es un gran tip el que estás dando, ¿no? De los colores, si pueden, es lo ideal, justo porque si no, por más que quieras, yo creo que puede haber ahí una confusión y acabas utilizándolo en otro lugar. Pero sí, lo de los colores
tú tienes un 10, ¿no? Y ¿sabes qué? Sobre todo el baño. Uf, O sea, tipo ir y que limpien el baño. O, por ejemplo, las esponjas. No, o sea, el baño tiene que tener su propio todo. otro punto así súper puntual que también vi hace poco en unos videos, donde encontraron más incluso microorganismos que en el baño, es en el contenedor de nuestros perritos, donde toman agua y comen. Es importante que lo lavemos y desinfectemos diariamente. Y ahí es donde, bueno, no me imagino, pero seguramente hay alguien en algún lugar que agarra la misma esponjita con la que lava su traste Ay, y no. mete ahí. Digo, Ay, no, de los ojalá y no, perritos, no. pero es súper importante que ese lo dejemos en otro lugar y lavemos y desinfectemos para cuidar la salud de nuestros perritos y cuidar la tuya también, ¿no? Es súper importante. Sí, no, eso sí, por favor. También no anden mezclando cosas ahí que no son, o sea, pues sí son nuestros perritos, conviven a lo mejor adentro de nuestras casas, pero digo, o sea, tienen otro tipo de microorganismos, otro tipo de enfermedades, otro tipo de cosas que pueden mutar Claro. de esa convivencia tan cotidiana e incluso empezar a afectarnos a nosotros, ¿no? Entonces, lo mejor es como no estar como entremezclando ahí alimentos, Sí. trapos, como dicen ustedes, zacates, cepillos, por ejemplo. Cepillos también. O sea, los cepillitos para el tenis, que sea para el tenis, porque el tenis vienes en la calle, pisas de todo, o sea, pisas tú de todo cuando estás en la calle, ¿no? Y entonces de repente que, no sé, que agarras el cepillo, lavas el tenis y luego con eso vas y lavas un trapo, un traste, un algo, o sea, pues no, ¿no? Y luego aparte nada más le enjuagan el chorro de agua y ya, Ya quedó blanco los otra vez. bacterias, así quedan las bacterias y ya, ¿no? Quedó el... No, gente. Va a parecer muy payaso, pero es que en serio, miren, es que México es una de las poblaciones, o la población mexicana es una de las poblaciones con mayor índice de enfermedades gastrointestinales. Entonces en México por eso Sí. todo el tiempo estamos Sí. malos de la panza, ¿no? O sea, por eso todo el tiempo estamos así. Y además de todo, por eso cuando muchos extranjeros, ¿no? Que son pollitos de colores, Sí. vienen a México, pues se enferman. Ha habido muchísimos casos en los últimos años de artistas que vienen a hacer sus conciertos y los cancelan justo porque se enfermaron. Creo que tiene mucho que ver. Nosotros a lo mejor ya estamos medio acostumbrados a cierto tipo de microorganismos, pero los que no son de aquí definitivamente se van a enfermar. Sí, o sea, también pues súmale la comida, ¿no? Porque pues también es tema del tipo de la gastronomía que Además, tenemos nosotros, que es muy condimentos, condimentada, muy Frito. fricosa, muy grasosa. O sea, todas las osas las tenemos nosotros, ¿no? Pero también es la más sabrosa y eso es lo más importante, ¿no? Pero discusión. aunado, sí, en eso no nos vamos a pelear. De acuerdo. Pero aunado a eso, pues es este tema en cuanto al manejo de los alimentos, ¿no? Que nosotros los que preparemos alimentos, pues sí tenemos que tener bastante responsabilidad en lo que estamos preparando, porque finalmente va a ir a, no solamente a personas, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un negocio de comida, no solamente a los clientes que vienen y me compran, mucha de esa comida la consumo en mi propia familia. Por Entonces, supuesto. todos esos alimentos que yo no estoy desinfectando, ¿no? Que por ahorrarme unos pesos, no desinfecto la lechuga, no desinfecto las zanahorias, no me lavo las manos. Es más, no me da tiempo de lavarme las manos. Bueno, gelecito antibacterial o algo y vámonos, ¿no? O sea, seguir preparando los alimentos. Pero sí creo que debe de haber una responsabilidad de nosotros al preparar los alimentos tanto en nuestra casa, para nuestro consumo personal y muy particularmente, pues si eres una persona negocio, dedicada a por un supuesto. negocio dedicado a la preparación de alimentos para terceras personas, ¿no? O sea, Claro. creo que eso es algo así como que, o sea, no lo hagan, gente, por favor. Entonces, desinfecten, hagan lavados previos, lean las etiquetas, pongan las dosis que sean adecuadas Sí. para que no tengamos ningún problema ni por el uso de los desinfectantes, ¿no? Ni por el no uso de los desinfectantes, ¿no? De acuerdo. Ahí tenemos que buscar ese punto intermedio. Bueno, y pues has estado como comentando mucho de citrus, ¿no? Yo quisiera saber por qué, bueno, para poner en contexto, o explíquenos ustedes qué es citrus y cuál es la diferencia que hay
a los otros desinfectantes que existen en el mercado. Ok, pues creo que lo he dicho a lo largo del video, pero al final Citrus 21 Total es un desinfectante hecho a base de semillas de cítricos. Ok, a diferencia de los demás, es totalmente inocuo al ser humano. Ok, este producto tiene FDA, tiene Kosher KMD, tiene Metrocert, que significa que es totalmente orgánico, y también apoyamos a un par de empresas sin lucro que ayudan en diferentes áreas. Entonces, cada vez que compran uno, en las 2 presentaciones, que es el clásico y el aspersor, apoyamos a la causa. ¿Ok? Este tipo de desinfectantes es muy bueno porque justo no se debe de, no se puede no enjuagar y no se debe de enjuagar porque le podemos volver a contaminar. Yo sé que la mayoría de las veces la gente lo enjuaga con agua potable, pero cuando no es, pues es un segundo riesgo. Entonces está diseñado para que sea más fácil de utilizar para todos los que no tenemos tanta conciencia de qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer en cocina. Entonces simplemente ya es un desinfectante que sirve para alimentos, para todas tus áreas que van a estar puestas o en contacto con los alimentos, y además no huele, no sabe, no te cambia la textura de tus alimentos. Esto es buenísimo. Tenemos varios temas ahí porque, como hace rato comentaste, las personas que utilizan plata coloidal están acostumbrados al olor, al color, y entonces cuando ven citrus piensan que no está haciendo nada. Eso es un tema realmente percepciones que tiene la gente. Entonces, utilícenlo, pruébenlo, y cuando se dejen de enfermar se van a dar cuenta que funciona, Que sí ¿no? funciona. Además de esto, tenemos 2 versiones, como dije hace rato, el aspersor y el concentrado. En concentrado tenemos gotero, que es muy parecido a lo que la gente está acostumbrada, y Fush, que te rinde un poco más, que queremos como que mejore porque tiene mayor rendimiento, mejor precio. Y las otras 2 versiones son listos para usar. Tenemos una versión que es aspersor, este es para casa, es ese grandote, y funciona para utilizarlo en casa. El aspersor es muy bueno porque es curioso, pero asperja muy bien a comparación de otras marcas. Y el otro es una versión Pocket. Esta versión Pocket es para viaje, para cuando salimos, todo este tema de que necesitas desinfectar tus manos, necesitas desinfectar la boquilla del refresco, los cubiertos. Ya sabes que luego vamos a ciertos restaurantes que Bueno, no te fías afuera del tanto. metro. Exacto, exacto. Entonces podemos como siempre utilizar este producto, y además sube al avión. Lo utilizamos para celulares, lo utilizamos para nuestros dispositivos como la laptop. Todo esto no estamos acostumbrados a limpiarlos, y es uno de los lugares donde más Sí, exacto. puedes contaminar todo lo que comes. Estamos muy acostumbrados a que estás comiendo y con el celular al lado, y si no desinfectas este tipo de productos, te puedes llegar a contaminar. Otra cosa, Citrus 21 tiene en el mercado más de 22 años, y hace unos años Profeco nos catalogó como el mejor desinfectante del mercado. La verdad es que muchos chefs lo conocen porque está mucho en la industria, pero hace poco sacamos la versión para casa. Esta la pueden conseguir en Amazon. Somos Amazon Choice, y está a un precio bastante accesible. No sé si tienes alguna duda o algo más de Citrus. Sí, por ejemplo, o sea, pero ¿por qué surgió como la idea o la necesidad de tener un producto? O sea, digo, a mí me parece increíble, fíjate, hace poquito, justo Miss Luz, la amo, me comentaba que su hijo es vegetariano y pues no puede utilizar este producto, lo platiqué con el ingeniero, pues este producto común, el más Sí. comercial que todos conocemos. Yo no había, siendo honesta, no había leído bien la etiqueta hasta que ya vi la etiqueta, vi todo el tema y ya entendí por qué pues, su hijo no lo podía consumir, ¿no? Entonces, justo Miss estaba buscando una alternativa para desinfectar los alimentos, pero que su hijo sí lo pudiera consumir, ¿no? Entonces, esto es porque el otro producto era grenetina,
¿no? Y la grenetina es de origen animal. Entonces las personas veganas o vegetarianas, pues por su propia ideología, no consumen este tipo de productos con algún ingrediente de origen animal. Entonces, Miss me decía, pues es que, entonces, ¿con qué desinfecto? Si me dices que con bicarbonato no, con sal no, con cloro no, con esto no, con esto no, y con ese, que es el desinfectante que mayormente se comercializa o se conoce, entonces, ¿con qué lo hago, no? Y justo, pues, le hablé de ustedes y le dije, ¿sabe qué? Es que esta es una de las opciones porque justamente no contiene nada de origen animal, ¿no? Entonces es libre de consumirlo prácticamente cualquier persona, ¿no? Claro, pues prácticamente de ahí surgió la idea, que fuera un desinfectante que fuera fácil de utilizar, que fuera orgánico, que no te hiciera daño, que pudiera ser seguro para nuestras familias, porque al final muchas veces cuando desinfectamos, pues lo hacemos por cuidar a nuestras familias, ¿no? Que mi familia esté bien, que mi hijo, que mi abuelita esté bien, y por eso tenemos que desinfectar. Entonces, de ahí partió la idea, que fuera seguro, que fuera fácil de utilizar, que fuera orgánico, es totalmente biodegradable. Entonces fue como en busca de mejorar, de tener un mejor método para desinfección, para desinfectar, y de ahí se empezó a hacer esta fórmula que es algo así como lo de Coca-Cola, ¿no? En temas de la empresa, pues realmente nadie sabe cómo se hace más que la persona que lo hace, y porque justamente las ventajas que tiene en la industria alimentaria son bastantes. Para los chefs es muy importante que su alimento no huela, no sepa diferente. Entonces, esa es la idea, que sea un desinfectante para todos, que todos lo sepamos utilizar, que sea seguro y que además, pues tratamos de innovar siempre este tema, ¿no? Con la versión de aspersores, con diferentes versiones que les ayuden a saber qué se debe hacer, qué no. Y de hecho, también si quieren conocer un poquito más del producto, ahí están nuestras redes sociales de Citrus 21. Ahí damos algunos tips y información importante y divertida para que aprendan a utilizarlo correctamente y dejemos de creer en estos mitos que pues al final nuestras abuelitas no tenían acceso a internet, no tenían acceso a más fuentes de información. Ahora que nosotros las tenemos es muy importante que leamos etiquetas, que sigamos todas las indicaciones y que busquemos los mejores productos, ¿no? Porque creo que no siempre es bueno usar el que todo el mundo utiliza, sino ir mejorando, porque pues eso creo que se trata. Sí, justamente, y honestamente quiero confesarles que yo utilizo este producto y por eso me di a la tarea de buscarlos, de contactarlos para que pudieran acompañarnos en este podcast, justo para pues darle conocimiento a la población de que existen otras alternativas, ¿no? O sea, cada quien decide qué producto le conviene más, le gusta más, eso es totalmente respetable, pero también que vean que hay ya otras alternativas y otras opciones para diferentes tipos de necesidades, ¿no? Que tengamos cada quien. Claro. Entonces yo honestamente lo utilizo y justo es por eso que los invitamos a participar, por eso es que lo conocemos y los tenemos aquí y agradecemos de verdad muchísimo que nos hayan volteado a ver, que nos hayan dicho, ok, sí, está bien, vamos, platicamos un poco de todo este tema de la desinfección de alimentos, de la importancia del manejo de los alimentos. Y pues qué bueno que se vinieron a dar una vuelta aquí a la escuela, que los estamos tratando lo mejor que podemos. Somos nuevos invitados, la verdad, y entonces eso está ahí como que ahorita les voy a mandar a mis chicas a que les compren la comida. Porque hasta apenas ahorita me acordé de que a lo mejor teníamos hambre. Creo que fue un muy mal momento para acordarme. Pero no, de verdad les agradecemos mucho por su tiempo, porque pues sí, aparte de todo, pues tienen una agenda muy ocupados, la verdad, y ahí por ahí hubo así como de que se puede, no se puede, si voy, no voy, que si la junta, que si no sé qué, entonces, bueno, pues todos estamos chambeando y todos tenemos como hay complicaciones con los tiempos,
Pero gracias por haberse dado el tiempo, Ustedes. el espacio para haber venido y pues hablarnos no solo de su producto como tal, sino que en realidad, En o sea, general. yo no les estoy mintiendo, amigos. En verdad es preocupante los De niveles acuerdo. de problemas gastrointestinales en este país y pues bueno, esa es nuestra manera de aportar como un granito de arena, ¿no? Dándoles otras opciones y dándoles, llevándoles pues ese conocimiento que a lo mejor no tenemos tan a la mano, ¿no? Muchas Claro, personas. claro. Claro, Muchísimas gracias por la invitación y, no, hombre, nos han tratado padrísimo. De De verdad, maravilla. muchas gracias. Qué Con mucho gusto de compartir información. Creo que es importante, si lo sabemos, compartirlo, porque al final, si te lo quedas tú solito, no sumas, ¿no? Exactamente, sí, pues así sumamos todos. Y pues muchas gracias por este momento. Una vez más a la Escuela de Cine y Fotografía Comunitaria Pogualiscali. Estamos en Iztapalapa para el mundo. Y gracias chicos, a todo el equipo, el staff, chicas, muchas gracias a todos y pues nos vemos en una próxima emisión.